Bueno, vamos a terminar con este tema número 5, con las últimas diapositivas relacionadas con, pues, cómo todo lo relacionado al costo de los recursos financieros. Bueno, aquí en estas diapositivas podemos ver que hay diferentes técnicas para nosotros poder hacer el cálculo, ¿no?, del costo de los recursos financieros. Aquí realmente los ejercicios que nosotros hicimos en clase, que fue lo del el coste del valor del dinero, que hicimos de los diferentes tipos, como lo pueden ver ustedes en los vídeos que está colgado en la aula virtual, que hay diferentes alternativas. Si yo pago el capital, cuotas a capital iguales, anuales, si yo pago la cuota anual, que es diferente a la cuota de capital, de capital, al abono a capital, es totalmente distinta, porque la cuota anual está compuesta por los intereses más ese abono a capital. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque el problema de esos ejercicios radica precisamente en esto. Pero aquí en estas pocas diapositivas, porque en realidad son unas 7, 8 diapositivas, lo que vamos a analizar es el coste de los recursos financieros, el coste de esos recursos internos, de los externos ajenos, de los externos propios y el coste medio de ponderar el capital. El coste de los recursos financieros será distinto en función del tipo de financiación, en función del tipo de riesgo y en función del tipo de la empresa. Los costes de recursos financieros pueden ser de 3 tipos. Es el coste de los recursos internos, el coste de los recursos externos ajenos y el coste de los recursos externos propios. A estos 3 tipos de coste también se les llama coste medio de ponderación de capital. El coste explícito de los recursos internos es cuando el coste de los recursos internos, en este punto, el coste explícito de los recursos internos es nulo porque el dinero no lo tiene que ir a buscar en ninguna entidad financiera, sino está propio en la empresa. Se considera solamente un costo de oportunidad, este es un coste implícito. La empresa debe obtener de los beneficios retenidos un rendimiento al menos igual al que hubiera obtenido los accionistas invirtiendo dichos beneficios en otra empresa o en una entidad financiera. La rentabilidad a la que se renuncia por no invertir en un proyecto alternativo, o sea, yo puedo renunciar a esa rentabilidad que esos recursos me pueden originar en una entidad bancaria. Y el cálculo, la rentabilidad, se calcula, pues la rentabilidad de un activo con riesgo es igual a la rentabilidad de un activo sin riesgo más una prima de riesgo. Beta por la diferenciación entre la rentabilidad del mercado y la actividad y la del activo sin riesgo. Esto es lo que llamamos el modelo CAPM, Capital Asset Pricing Model o modelo de equilibrio de activos financieros, y la fórmula es la que se señala a continuación. Aquí hay un ejemplo que no nos vamos a detener en él porque no va a ser objeto de evaluación, porque solamente es para que ustedes tengan una idea de cómo se calcula esos costes de recursos externos. Si la empresa cotiza en bolsa, pues en los últimos años la revalorización de la bolsa ha sido del 9,3, y la beta histórica del TOMI es de 1,7, los bonos del Estado se emiten a un interés anual de 4,5. ¿Cuáles son el coste de sus recursos ajenos? Pues entonces, simple y llanamente, es reemplazar en la fórmula y el coste sería del 12,66. Repito, esto no va a ser tema de evaluación en el examen. Si tenemos los costes de recursos externos ajenos, hay un interés nominal, un TIN, que es la compensación por no poder disponer del dinero en un momento actual, incorporando la inflación. Aquí hay 2 tipos de interés. Hay un interés simple que no se capitaliza, donde no se capitalizan los intereses, y hay un interés compuesto donde sí se capitalizan los intereses. El tipo de interés real es el resultante de descontar al tipo de interés nominal la inflación. Tenemos el TAE, que es la tasa anual equivalente, que se obtiene cuando los periodos de pago de interés son inferiores a un año y se aplica la capitalización compuesta. Tenemos la TIR, que permite calcular el coste financiero de una operación
al conocer los flujos de caja futuros, amortizaciones, comisiones, intereses, y el Euribor, que es el tipo de interés para los depósitos interbancarios en euros entre las entidades europeas. Son tipos al que se presenta, al que se prestan los bancos entre sí. O sea, el banco presta, por ejemplo, el Santander presta al BBVA a ese tipo de interés. El cálculo del TAE es la tasa anual equivalente y si un banco ofrece un crédito a un interés nominal del 20% anual, liquidable por intereses, entonces aquí lo que tenemos que es calcular la fórmula, que es muy, muy sencilla. Y si yo digo que si el número de periodos es por trimestre, en un trimestre tenemos 4 periodos, o sea, son son 12 meses dividido entre 3, que es lo que forma un trimestre, pues tenemos que n es igual a 4. Entonces lo único que tenemos es que si este 20% lo divido en 4 periodos, pues 20 entre 4 me da 5, entonces calculo cada periodo lo que el interés que trimestralmente me van a aplicar y es una fórmula muy sencilla como lo podemos ver. Aquí hay otro ejemplo similar al anterior y dice si la empresa solicita al banco un préstamo de 5 años a largo plazo de 1 millón de euros, las condiciones anuales son tantas, este es el mismo tipo, esto es una manera distinta de hacer el cálculo de la TIR, pero este tipo de interés nosotros lo hacemos calculando el coste del valor del dinero, que fueron los ejercicios que hicimos en clase. Después hacemos otro coste que tenemos que tener presente, es el coste de los recursos externos ajenos, que son el sistema de amortización, que es la forma de devolución del capital e interés que tiene varios sistemas. Tenemos un sistema americano, que es pago, periodo de interés y amortización de todo el capital al vencimiento, por ejemplo, los bonos y las obligaciones, que lo vimos ya en el video pasado. El sistema lineal, que es la amortización constante del capital e interés decreciente, capital pendiente por interés, ejemplo, préstamos a largo plazo con intereses variables, que es el que generalmente se usa aquí en España. Tenemos el sistema francés, que es la cuota de amortización creciente e intereses decrecientes. La suma de ambos una cuota constante, ejemplo, préstamos hipotecarios, leasing, etc. Y tenemos el sistema de cupón cero, que es una única cuota de interés y capital al vencimiento. No es financieramente adecuado utilizar plazos de amortización en un préstamo por encima de la vida útil del bien o de un plazo de amortización. Si la vida útil, por ejemplo, de un ordenador es de 4 años, pues no es conveniente hacer préstamos mayores a 4 años. El coste de los recursos externos propios es el coste de los fondos que aportan los accionistas. Si se reparten dividendos, el coste de los recursos externos propios son los dividendos por acción o sobre la cotización. Si no se reparten dividendos, el coste de los recursos propios es el coste de oportunidad, ya que la empresa está reteniendo los beneficios, ya no está pagando intereses por ello. El coste medio ponderado de capital es igual al coste del pasivo, que es igual al coste del capital. La definición es el coste medio ponderado de capital, es la medida aritmética ponderada del coste de las diferentes fuentes de financiación de la empresa, multiplicado cada una de estas ponderaciones por su coste, donde S es el capital propio, el fondo propio, la D es el capital ajeno de endeudamiento, el KE el coste del capital propio en dividendos, el KI el coste de endeudamiento y el KO el coste medio ponderado de capital, y esta es la fórmula. Es simplemente la aplicación de la fórmula. Como podemos ver, es un video muy corto donde solamente estamos hablando de los diferentes tipos de costes de recursos financieros. De esto, para el examen solamente les pido que se aprendan pues todo lo que son conceptos, los tipos y cómo se aplican. Entonces, hasta aquí, este es los vídeos del tema número 5 y bueno, continuamos. Cualquier duda que tengan, por favor, me la hacen llegar. Hasta luego.